Pastor Jairán, bienvenido al programa. Gracias, muy amable por la invitación. El tema de hoy trata de cónyuges que no cortan la ligadura umbilical. Pastor Jairán, psicológicamente, ¿a qué se refiere con que hay cónyuges que no cortan la ligadura umbilical? Bueno, generalmente este problema es muy común en las consejerías de psicología, incluso también de iglesia, ¿no? Son problemas muy comunes. ¿A qué se refiere ese tema de no cortar la ligadura umbilical? Es hogares establecidos ya, familias o matrimonios, donde vemos una inmadurez en cuanto a alguno de los cónyuges o los dos y una dependencia no normal, anormal hacia los padres, o sea, hacia los suegros. Entonces vemos familias donde el esposo depende mucho de la opinión, la decisión y lo que dice la mamá o dice el papá y viceversa. Mujeres con hogar, con familia, con hijos, están dentro de un hogar, un seno familiar, pero dependen mucho de la mamá, del papá. Entonces esto a veces trae conflictos cuando los padres que manipulan, que dominan el hogar, que se involucran dentro de una familia a tal punto que a veces llega a causar incluso rupturas familiares, llega a causar incluso divorcios, afectan la economía del hogar, afectan la crianza de los hijos y mucho peor si dentro del hogar, dentro de la misma casa, viven varias familias. Entonces no se corta lo que se denomina la ligadura umbilical. Ahora, también hay una connotación de tipo psicológico. Hay hogares que tienen problemas de crianza donde los padres fueron sobreprotectores o fueron niños muy mimados, o también situaciones donde hay hijos huérfanos de uno de los padres. Entonces tienen una dependencia bastante fuerte a los padres y cuando forman su hogar se mezclan los hogares y terminan muchas veces los suegros gobernando una familia. Estamos hablando de eso. Son cónyuges que no cortan la ligadura umbilical. Un ejemplo que a veces suena como a chiste, pero pasa muy seguido. Uno va a una casa y le pregunta a la mamá, ¿está fulanito de tal o fulanita? Y la mamá contesta, sí, el bebé está durmiendo. Entonces, ¿y qué edad tienes tu hijo, hermanita? 43 años. Es eso. O si la niña está durmiendo, ¿qué edad tiene su hija? 38 años. Y aún viven en casa, todavía no se han casado, tienen una dependencia muy fuerte. Cuando se casan, normalmente esas personas dependen mucho de sus padres. Entonces no cortan la ligadura umbilical. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Pastor Jairán, ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? Bueno, en casi toda congregación podemos citar lo que dice las Escrituras, ¿no? La Biblia es del mismo libro del Génesis, capítulo 2, donde se establece el matrimonio en la primera familia en la Biblia, en el Génesis, cuando el Señor crea al hombre. La Biblia dice en Génesis capítulo 23 que el Señor crea al varón y a la mujer, y el varón dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y cuando la toma, la Biblia dice que Dios los puso en el huerto del Edén y los bendijo. Eso dice el capítulo 2. Y al bendecirlos, le dice que se multipliquen. Bendice la familia, ¿no? Ahora, el pasaje dice en el capítulo 2, versículo 24, que es una orden de Dios. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su cónyuge, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este mismo pasaje lo citó Jesucristo también en Mateo, el capítulo 19, fue citado por Cristo Jesús también, en el capítulo 19, versículo 5 y versículo 6, y Jesús habla justamente del tema del divorcio. Y allí dice el Señor que al principio lo que Dios estableció y Jesús lo ratifica es, por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, pues ya no van a ser dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dando también algunos ejemplos o instrucciones, el apóstol Pablo también cita el mismo texto en 1 Corintios 6:16 y en Efesios 5:31. Entonces,
la Biblia lo que enseña es que cuando formamos una nueva familia, formamos un nuevo hogar, el consejo más sano siempre es formar un hogar aparte, establecer un lugar aparte, establecer una casa aparte para evitar muchos conflictos. En cuanto a mi experiencia, lo que yo he observado, especialmente en zonas de sierra o de selva, cuando hay familias que van y viven todos juntos en la misma casa, uno encuentra a veces hogares o familias donde viven 3, 4 familias y allí están mezclados, se está viendo 2, 3 parejas con los hijos. Entonces ahí se involucra el abuelo, la cuñada, la prima, el primo, ahí están todos en el mismo lugar y eso es un caos por muchas situaciones porque hay áreas comunes. Un área común es área común y área de guerra, en la cocina. Entonces allí siempre se van a dar problemas, quién tomó la leche, quién se tomó el yogur, el lavadero, la ropa, quién se puso mi ropa, quién se puso mis medias, quién agarró mi ropa, mi vestido, mi camiseta, mi polo. Entonces se dan conflictos bastante comunes y cuando hay que ejercer la disciplina, también se involucra el tío, se involucra la abuela, se involucra la nuera. Entonces hay problemas generalmente en la crianza también. Lo más sensato, que es el consejo escritural, bíblico, es que si uno se casa, si uno tiene una pareja, lo que debe hacer es dejar padre y madre y formar un nuevo hogar, cortar el cordón umbilical. Dentro de esta historia que yo he visto 2 décadas dando consejería y pastoreando iglesias, mucha gente ha venido con el mismo problema. He visto que las personas que dejan el hogar materno, el hogar paterno, y se van y forman su propia familia, generalmente económicamente prosperan. Pero aquellos que se quedan en casa, traen a vivir a la esposa a la casa, o vamos a la casa de mi mamá, a vivir a la casa de la suegra. Cuando pasan estas cosas, normalmente los patriarcas envejecen y los que se quedaron en casa nunca consiguen un terreno, un lote, una casa, un apartamento. Siempre están esperando la herencia, que se mueran los ancianos para heredar. Más los hijos que salen de casa normalmente consiguen su propio lugar, su propio terreno. Entonces hay un dicho que dice, ¿no?, que el que desea casarse, pues busca casa, ¿no? Entonces el consejo bíblico sí es este. El consejo bíblico, ¿cuál es? Dejar padre y madre y unirse a su cónyuge. Y los dos van a ser una sola carne. Cuando obedecemos la palabra del Señor, normalmente siempre somos prosperados y somos bendecidos porque somos obedientes. Y hay esposos que nunca dejan el cordón umbilical, nunca lo quiebran, nunca lo sueltan. La Biblia dice que no hay que ser niños. El apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los Corintios en el capítulo 13, en el versículo 11, Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, se comportaba como niño. Pero ahora que soy grande, pues las actitudes ya no son de niño, hay que dejar de ser niño. También el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y cuando uno se casa, ya pasó el tiempo de muchas cosas de hogar. Entonces muchas veces hay un problema en el cordón umbilical. El cortar el cordón umbilical también tiene otra incidencia. Antes de que pasemos a la última pregunta, hay algo también que he visto muy comúnmente en la consejería de hogar. Las mujeres, cuando se casan y han tenido en su casa un hogar donde hay un padre presente, han tenido un padre no ausente, un padre presente. Siempre que se casan, normalmente hay una tendencia psicológica a esperar que el esposo sea como mi papá, tenga características de mi padre. Si yo admiré a mi padre, quiero que mi esposo tenga esas características. Entonces, si mi padre reparaba lo que se dañaba en casa, pero mi esposo no lo hace, entonces la mujer dice, ah, él es un mal esposo. Igual pasa con los varones. Generalmente, por estadística se sabe que las mujeres son más consentidoras y crean más lazos con sus hijos. Y psicológicamente también se sabe que el 80% de los varones no cortan el cordón umbilical con sus madres cuando han sido criados con ellas. Entonces también encontramos hombres que cuando se casan esperan en su perspectiva, en su expectativa, esperan que la esposa cocine como cocinó su mamá. Entonces, que haga los huevos como mamá los hizo.
que prepare el frijol como la mamá lo hizo, que prepare cierto tipo de comidas como mamá las hacía, que tienda la cama como mamá la tendía, que arregle la casa como mamá la hacía. Y el día que la esposa no hace eso, se defraudan, se sienten desilusionados. Yo he tenido que decirle muchas veces a hogares, en consejerías, decirle, hermanita linda, tú no te casaste con tu papá, te casaste con un hombre completamente diferente, con una profesión distinta. Igual me ha pasado con las mujeres. No te casaste con tu padre, te casaste con un hombre distinto, con una característica diferente, con profesión distinta. Lo saben, pero a veces no lo meditan, no lo piensan. Entonces tienen expectativas ficticias y falsas, y esta expectativa falsa crea muchos conflictos de hogar porque no se quiebra la ligadura umbilical. Pastor Jairán, ¿qué consejo le da a las parejas que reconocen que tienen este problema? Bueno, definitivamente el primer paso para uno solucionar un conflicto de estos es el reconocerlo, porque la mayoría de la gente no reconoce que tiene el conflicto, no reconoce que tiene el problema, y estos problemas afectan incluso asuntos económicos. Vemos hijos que no dejan de sostener, por ejemplo, la casa materna, la casa paterna, que no está mal colaborar con la familia, pero hay que entender que cuando nos casamos, las prioridades cambian. Ahora está primero nuestra familia, nuestro hogar, nuestro cónyuge. Y no es malo, por supuesto que no es malo, apoyar a nuestros padres. Siempre es un mandamiento del Señor, honrar a padre y madre. Pero en primer lugar, yo debo preocuparme por mi hogar. Y si voy a apoyar a mis padres, debe haber un acuerdo sano, un acuerdo con mi pareja, con mi esposa, un acuerdo sano para poder ayudar. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Cuando descubrimos que tenemos esta dependencia emocional a nuestros padres y que nos es difícil desligarnos, casi que el papá o la mamá gobiernan mi familia. Entonces, es un proceso. Hay que entender que cuando se reconoce, primero pedir la ayuda de Dios e iniciar el proceso. No se cambia de la noche a la mañana. Se inicia un proceso y entender que ahora nosotros somos una familia distinta. Entender que ahora somos un hogar distinto. No es el hogar de mi papá. No es el hogar de mi mamá. Voy a poner un ejemplo para terminar. Recuerdo que en una de mis familiares, en cada casa, el que se sentaba a la mesa, en la silla tenía atrás el nombre de cada hijo. Y era un grupo grande de hijos. El papá se sentaba a la cabeza, la mamá se sentaba a la derecha a la mesa y a la izquierda se sentaba el hijo mayor. Cierta oportunidad el padre muere y pasan los años y viene uno de los hijos de la señora y se sienta en la mesa donde le correspondía al papá. Uno de los hijos se molestó fuertemente y entró en una etapa de celos. Pero el hijo visitante no sabía por qué. El concepto que tenía la familia de que allí era el lugar de papá, solo es en esa familia. Ya ahora eran una nueva familia, pero traen ese concepto. Muchos hogares traen conceptos de la niñez, de nuestro hogar paterno o materno. Y uno replica, recalca, trae toda esta información en automático. Y a veces traemos problemas al hogar que no deberíamos tener. Porque hay que entender que nosotros nos casamos con una persona completamente distinta a nuestros padres. Entonces requiere paciencia, requiere mucho diálogo de pareja y mucha aceptación de la realidad dentro de este proceso. Así que hay que asumir la situación, orar al Señor y entender que no estamos viviendo en la casa de nuestros padres. Estamos en una nueva familia. Que Dios nos ayude a hacer un solo hogar, una nueva familia, sin dejar de honrar a nuestros padres. Pero sí hay que cortar el cordón umbilical. Pastor Jairán, gracias por cada una de sus respuestas. Dios les bendiga, muchas gracias por la invitación y siempre estaremos a sus servicios. Dios los guarde, 1000 y 1000 bendiciones. Quedamos a sus servicios.